Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos de YouTube. Mi nombre es Martín Ledesma y quiero compartir un tema con ustedes que será de mucha edificación en esta preciosa hora. El tema lo hemos titulado ¿En qué consiste el amor de Dios? De ese tema vamos a estar dialogando en esta preciosa hora. Así que les invitamos a que se suscriba a nuestro canal para así estar o seguir creciendo y otros puedan recibir también el mensaje, puedan ser bendecidos también y enriquecido en el espíritu. Así que vamos a comenzar en esta preciosa hora. El tema, lo repetimos, ¿en qué consiste el amor de Dios? Y vamos a tomar como punto de referencia o texto bíblico base Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8, que dice así en el nombre de Jesús: Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El verso 8 dice de la siguiente manera: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si podemos contemplar en este texto bíblico, amado, el apóstol Juan está invitando o motivando, aleluya, a sus discípulos o a su consiervo, alabado sea el Señor, de que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y una de las características, según el texto bíblico, es que todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Conoce a Dios. Cuando amamos, tenemos ese rasgo, esa característica, ese atributo, alabado sea el Señor, de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. La palabra amor en el griego es ágape, que quiere decir afecto o benevolencia. Bendito sea el Señor. El amor es de Dios o procede de Dios. El amor es de Dios o procede de Dios. Algo que me llama mucho la atención es que la creación entera se apartó de Dios, alabado sea el Señor, y se cerró el camino de regreso, aleluya, a tener una comunión con su Creador. Y ahí es que entra en función lo que es el amor de Dios o el amor misericordioso de Dios hacia la humanidad. Y este hecho lo figura el apóstol Pablo, o le da forma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23. Dice de la siguiente manera: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que provocó a que el hombre se saliera del plan de Dios. Es lo que provocó a que el hombre, aleluya, no continuara el propósito de Dios al momento de la creación. Entonces, es por ende que podemos decir con toda sinceridad y a ciencia cierta, el pecado es lo que obstaculiza que el hombre prosiga con el propósito de Dios en su vida.
Y ahí es que entra el amor misericordioso de Dios. Quiero definir lo que significa la palabra destituido. Viene de una palabra griega que significa ser posterior. Justereo, ser posterior, ser inferior. O sea, cuando el hombre peca y es destituido, perdió la posición en la que se encontraba delante de su Creador y se volvió inferior a lo que Dios o el propósito de Dios al cual Dios lo había diseñado. Esta a su vez se desprende de la palabra justero, que quiere decir detrás o postrero. O sea, el pecado lo que vino fue a retrasar en la vida del ser humano la obra que Dios quiere hacer. Alabado sea el Señor. Pero en base a esta situación de que el hombre peca, el hombre se desvía, el hombre aborta el plan de Dios en su vida, aleluya, se echó a perder, bendito sea el Señor. Dios ha llevado a cabo un plan salvífico para que el ser humano vuelva a su estado original. O sea, Dios ha diseñado un plan, alabado sea el Señor, para que el hombre vuelva, aleluya, a su estado original. Vuelva a ser como en el principio Dios quiso que sea. Ahora, una pregunta cabe que nos hagamos acá. ¿Qué forma utiliza Dios para unir a su creación después de la caída? ¿Cuál es la forma que Dios utiliza? Hay una pista que el mismo apóstol Juan nos sigue dando. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí podemos contemplar que Dios es el de Dios es que sale, aleluya, la intención de dar o el deseo de dar, alabado sea el Señor. Si podemos contemplar que Dios da, ¿qué es lo que Dios da? Dios provee el plan de salvación que es en Cristo Jesús. El plan de salvación consiste en ese hombre, en ese humano, alabado sea el Señor, en ese humano, para que el hombre, a través de ejercer fe en él, pues reciba la vida eterna, reciba la salvación. Jesús, aleluya, es o el hombre, ese hombre Jesús que nació en el vientre de María, es la manifestación de Dios en carne. Es el cuerpo glorificado, aleluya, en el cual Dios se glorificaría para salvar a la humanidad. Es el cuerpo, aleluya, del sacrificio, bendito sea Dios. Y eso hay muchos textos bíblicos que respaldan esta posición. Hebreo 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pero ¿para qué participó Dios de lo mismo? Haciéndose hombre, alabado sea el Señor, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, aleluya. Por medio, aleluya, de la manifestación de Dios en carne, es que la salvación
es posible, es llevada a cabo. Hay textos que nos amparan en esta postura, como Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo es palabra. Dios se identifica con su pueblo por medio de su palabra. Dios es su palabra y la palabra es Dios. Ese verbo esa palabra es la que toma forma humana. Verso 14. Y este verbo fue hecho carne, o el verbo carne vino a ser, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. O sea, ese hijo, Dios vino a ser ese hijo, unigénito, hijo unigénito. Alabado sea el Señor. El amor es un sentimiento, afecto, en el cual Dios une a la creación con Él. Fíjese que el amor es lo que une a Dios con su creación, pero no solamente a Dios, a la creación con Dios, sino que une a la creación unos con otros. Porque en el pecado, no solamente la raza humana se separó de su creador, sino el uno del otro. Es por eso que vemos que un tiempo después de la caída en pecado, vemos la desgracia entre Caín y Abel. Y de ahí en adelante hemos visto muchísimos acontecimientos similares. ¿Por qué? Porque no solamente se separó el hombre de Dios, sino el uno del otro. Alabado sea el Señor. Y es por esto que necesitamos amor. Pablo en los Colosenses capítulo 3 verso 14 nos dice: sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el amor es el vínculo perfecto, es lo que nos ayuda, alabado sea el Señor, a la tolerancia, aceptarnos uno con otro. Bendito sea el Señor. Donde no hay amor, no hay comprensión. Donde no hay amor, no hay aceptación. Donde no hay amor, aleluya, no hay compañerismo. Por lo tanto, todo creyente que teme a Dios, que busca a Dios, debe de tener amor, vestirse de amor, ponerse como una ropa, aleluya, de amor. La palabra vestirse quiere decir, o viene de la palabra griega sundesmos, que quiere decir lazo, conjunto, ligamento, unificador, control, vínculo. Alabado sea el Señor. De este sale la palabra sum, que quiere decir unión, con o junto. Aleluya. Entonces Dios une a la creación con Él por medio del amor, y une a la creación uno con otro por medio del amor. Muy claro lo tenía el salmista David en el Salmo 143 cuando dijo: hazme oír por la mañana tu misericordia. La palabra misericordia en este texto bíblico quiere decir amor. Hazme oír por la mañana tu amor. Aleluya. Porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma. O sea, el salmista confiaba en Dios y le decía: hazme oír. Aleluya. Hazme oír tu misericordia, tu amor cada mañana. Aleluya. Es por esto que el Creador da. Lo primero, el que ama, da. Aleluya. El Creador trazó a Israel un plan para hacerlo regresar al estado original. ¿Cuál es este plan que el Creador trazó para hacer volver a Israel, el pueblo escogido en este entonces, de entre todas las naciones, para hacerlo volver a Él? Fue los mandamientos. Los mandamientos son el carácter que Dios quiere que todo hombre tenga, pues los mandamientos hacen que el hombre se vuelva a Dios, vuelva a su estado original.
hay muchos textos bíblicos que nos dan a entender estas cosas. Voy a tomar varios, uno o dos. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. O sea, todo lo que el hombre es o llegará a ser es guardar los mandamientos. Eso es lo mejor que puede pasarle a un ser humano, guardar los mandamientos del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 24 y 25 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien en todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. O sea, cada vez que el pueblo de Israel guardaba los mandamientos, aleluya, Dios estaba, aleluya, cubriéndolo, guardándolo, porque ese es el carácter que Dios le tenía al pueblo de Israel, para que guardara, para que se acercara a Él. Los mandamientos es lo más cercano que Dios quiere que nosotros estemos de Él, porque forman el carácter de Dios, el temor de Dios. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Aleluya, el prójimo como a ti mismo. Porque los mandamientos no solamente van del hombre hacia Dios, sino del hombre hacia el hombre. O sea, es completo los mandamientos. Bendito sea el Señor. Salmo 19, 12 y 13 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Preserva ahora a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de mi gran rebelión. El verso 14 me llama mucho la atención. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si usted nota aquí, en la meditación de los mandamientos es lo que le hacía a ellos estar pendiente de las cosas del Señor. Es lo que le permitía a ellos estar cerca de su Creador, la meditación. Hay mucho texto de eso. Dice: dulce sea mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Salmo 104, 34. El Salmo 119, 15 dice: en tu mandamiento meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Y así sigue y sigue y sigue hablando mucho texto bíblico acerca de la meditación. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 3:23 dice: y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amamos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, el Espíritu que Dios nos ha dado, ha puesto en nuestras vidas, es lo que nos hace entender, nos da testimonio a nosotros mismos de que si somos hijos de Dios o no. Porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. O sea, nos lleva, aleluya, a aferrarnos a su palabra, a guardar los mandamientos. Alabado sea el Señor. En el Nuevo Testamento nosotros también seguimos la misma temática. El amor o pasión por la palabra del Creador es lo que nos vuelve al estado original. La pasión por Dios, por su palabra, nos vuelve al estado original. O sea, nos vuelve a ser lo que Dios quiere que seamos. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro 4, 7 y 8 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Podemos darnos cuenta acá, mis hermanos,
que si no hay amor, hay guerra. Donde no hay amor, hay problema. Entonces nosotros tenemos que tener ferviente amor los unos con los otros. Alabado sea el Señor. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, cuando guardamos los mandamientos, permanecemos en su amor. O sea, porque los mandamientos son dados por Dios. O sea, el amor de Dios se ve reflejado en los mandamientos. Bendito sea el Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le amemos. Y si le amamos es porque guardamos su mandamiento. El que ama, obedece, sin restricciones. El que ama, se entrega, sin restricciones. Entonces, cuando nosotros guardamos su mandamiento, es porque le amamos a Él. Dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, permanecer en el amor es guardar los mandamientos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Juan 14:15. Alabado sea el Señor. Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mi mandamiento. Aleluya. Si me amas, guarda mi mandamiento. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo se reduce el amor? ¿En qué consiste el amor? Que Dios nos amó y nos dio su mandamiento. Vino como un ser humano, murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Y de aquí para allá, pues sale el amor que Dios ha puesto por el Espíritu en nuestras vidas. Entonces, nosotros le amamos a Él guardando su mandamiento. Le respondemos a Él guardando su mandamiento. Últimos textos, varios textos más voy a leer para concluir. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, el apóstol Pablo aquí nos dice: pruébense a ver si ustedes aman a Dios. Pruébense, aleluya, a ver si Cristo está en ustedes. Si ustedes son obedientes a la palabra de Dios, es que Cristo está en ustedes, aleluya, porque se han entregado por amor, aleluya. Eso es poderoso, es tremendo. Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si nosotros, aquí Pablo habla acerca del significado o lo que representa el bautismo, representa la muerte, así como Cristo murió, nosotros también morimos. Aleluya, representa esa muerte. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, si fuimos bautizados en el nombre de Jesús, también seremos resucitados. Aleluya. Todo el que es bautizado en el nombre de Jesús va a ser resucitado en los días postreros. Aleluya. Primera de Corintios 6:15 y 17 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Se pregunta: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ninguna manera, se contesta el apóstol. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo es con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Apela a Génesis capítulo 2, verso 7. En la unión de un hombre y una mujer. Entonces, si el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, lo unimos a una mujer de la calle, una mujer ramera o una prostituta, un cuerpo es con ella. Entonces, nuestro cuerpo, vamos a leer el verso 17. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Por eso es que tenemos que unirnos al Señor en el Espíritu. Aleluya. Nuestro Espíritu, Él nos cambia, nos transforma. Aleluya. Y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por último, 1 Juan 4 al 6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sí, aleluya, es poderoso. Dice aquí, aleluya, que el que dice que le conoce, aleluya, y no guarda su mandamiento, es un mentiroso. Por eso es que el amor está vinculado directamente con los mandamientos. Aleluya. Con guardar la palabra de Dios, con aferrarnos a la palabra de Dios. Aleluya. Que es lo que nos devuelve al estado original. En esto consiste el amor de Dios. Suscríbase al canal y verás muchos más exhortaciones, conferencias igual que esta para edificación y consolación. Así que Dios le bendiga, Dios le bendiga más, Dios le guarde. Suscríbase, por favor, ayúdenos a subir de suscriptores para que YouTube lo recomiende para adelante. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.